Así que vamos a avanzar con eso, en cualquier momento retornamos allí. Fíjese que, según datos entregados por el Banco Central, la tasa de ahorros en los hogares chilenos se ubicó por primera vez con números negativos, a propósito de lo que se estaba hablando recién, algo que no solo golpea a las familias ante cualquier inconveniente. Para explicarnos estos números y cómo afecta a la economía nacional, ya nos acompaña don Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello. Hola Alejandro, gracias por esperarnos. Estábamos justo ahí en una pauta del Día del Trabajador, hablando también con la ministra del Trabajo, de Desempleo y de todas estas aristas económicas. También está el presidente de la CPC, que cruzan un panorama económico que este año y el próximo, Alejandro, no van a ser fácil, ¿no? Hola Juan Carlos, no, efectivamente estamos viviendo una etapa dura de la economía. Vimos recientemente los últimos datos de actividad manufacturera en Chile, que también arrojó datos negativos. Efectivamente, esto se ve también en esta nota que estamos hablando hoy día de nivel de endeudamiento. Y es preocupante porque obviamente llegamos a un 0,7% del PIB negativo en términos de crecimiento en nuestros hogares, de nuestra capacidad de ahorro, y obviamente no hay forma de sostener buenos niveles de crecimiento económico y de inversión en el país sin una buena base, ¿no es cierto?, de ahorro interno. Porque el ahorro también tenemos que entender que además me permite el poder estar preparado o mejor preparado frente a alguna eventualidad que me pueden afectar directamente en la vida, sin, ¿no es cierto?, cuando tengo alguna forma de cortar los ingresos. Entonces, hemos visto principalmente que esta caída fuerte de los ahorros obedece principalmente a los retiros de fondos de la AFP. Hemos visto durante el año 2022 cómo hemos disminuido un 16,4% del PIB nuestra capacidad de ahorro, y esto era porque de alguna manera manteníamos, ¿no es cierto?, un ahorro obligatorio, un ahorro forzoso para nuestra jubilación, y esto, ¿no es cierto?, con la posibilidad de generar retiro, fue generando, ¿no es cierto?, que se fueran vaciando estos ahorros, y obviamente esto no solamente afecta al futuro pensionado, sino que también afecta el concepto de ahorro que teníamos en términos globales, que se ha ido perdiendo durante los últimos 30 años. Como Chile, como chilenos, como idiosincrasia chilena, hemos ido bajando nuestro ahorro como una forma de obtener ciertas gratificaciones en el futuro. Y obviamente esto también afecta a la actividad económica, porque obviamente cuando tenemos dineros internos, hace, ¿no es cierto?, que el financiamiento tanto del fisco como el mundo privado de la empresa sea mucho más estable, sea mucho más sostenible, porque de alguna manera son recursos internos que se propician dentro del mismo país, y nos evitamos, ¿no es cierto?, todo el efecto de riesgo que puede generar, ¿no es cierto?, el ir a pedir dinero internacionales, como fue el caso de la ayuda del IFE, donde prácticamente hubo un 9% del PIB que se fue a pedir dinero, ¿no es cierto?, para poder afrontar este desafío de las ayudas estatales. Y obviamente eso hace que cuando tenemos mayores niveles de vulnerabilidad, hace que estemos mucho más, ¿no es cierto?, a la deriva a la inestabilidad política internacional, y también los riesgos cambiarios, que a la larga hacen que se vayan complejizando muchas veces la situación económica de los países. De hecho, simplemente es cosa de ver lo que está pasando hoy día en la Argentina. Sí, hemos estado durante todo el fin de semana con nuestro equipo en Argentina y claro, uno ve cómo los insumos, cómo la inflación de ese país pareciera estar prácticamente en algunos momentos descontrolada. Incluso lo han dicho los propios economistas, argentinos. Este dólar blue que se transa 3 o 4 veces más del cambio oficial y que pareciera ser una moneda muy poco estable, a diferencia del peso chileno, que pese, Alejandro, a todas las vicisitudes, a todo lo que nos ha pasado, uno podría decir que tiene cierta robustez, estabilidad, pero fíjate que según el informe de cuentas nacionales del Banco Central, el ahorro interno está prácticamente en una caída libre. Y recién decía la ministra del Trabajo, las cifras de desempleo también tienen que ver con personas que han salido a buscar trabajo, que estuvieron en casa por los IFE, por los retiros, y que han salido a buscar empleo. ¿Crees tú esa tesis o estamos en otro escenario? Sin duda, Juan Carlos, hay que recordar que el desempleo se calcula por la gente que, estando en condiciones y en edad de trabajar, no lo hace porque no tiene la intención de salir a buscarlo. Entonces, el campo del trabajo, muchas veces cuando yo veo que hay menores ingresos en mi hogar, ¿no es cierto?, o que la posibilidad de buscar empleo a lo mejor es más factible, yo nuevamente me activo. O sea, el empleo solamente tengo que tener la edad suficiente para trabajar y estar activamente en búsqueda del trabajo. Eso es lo que de alguna manera compone, ¿no es cierto?, la tasa de desempleo. Y si obviamente hay más gente dispuesta a encontrar trabajo de la que había hace un año atrás, obviamente esa tasa
por sí misma va a subir. Entonces ahí de alguna manera lo que explicaba la ministra de cómo se calcula esta tasa de desempleo. Efectivamente hoy día estamos en una situación mucho más restrictiva en términos de actividad económica y es importante también que vayamos dilucidando algunos elementos que son mucho más profundos, Juan Carlos, de cosas que tenemos que sacar. Por un lado, tenemos cierto que hoy día el crecimiento y la inversión también se han ido un poco retardando muchas veces en estos procesos de inversión, porque hemos ido alargando, ¿no es cierto?, algunos elementos que son las reglas de juego macro de un país que le íbamos entregando, el proceso constituyente, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones, la reforma tributaria o este nuevo acuerdo tributario que recién escuchábamos en la nota anterior, son elementos que de alguna manera afectan directamente a los retornos con respecto a las inversiones. Entonces, como consecuencia de eso, todos estos elementos son adicionales que van afectando nuestra capacidad de crecimiento, de capacidad y como consecuencia de capacidad de empleo. Van absolutamente de la mano. El crecimiento económico necesita inversión, esta inversión, ¿no es cierto?, hace que el país crezca. Al crecer el país hay mayores oportunidades laborales, al haber mayores oportunidades laborales, como consecuencia se van mejorando los salarios y como consecuencia de mejorar los salarios también tenemos una mejor calidad de vida los chilenos. O sea, esto es lamentablemente un tren que, ¿no es cierto?, depende uno de estos factores en sí mismos para efectivamente tener una mejor condición de vida y un mejor país. Sí, y estamos, fíjate, Alejandro, en un momento bien complejo porque las familias chilenas tienen menor capacidad de ahorro, las que pueden ahorrar, hay unas que derechamente han perdido toda su capacidad de ahorro con una inflación, con un costo de vida que va al alza. Es decir, pareciera que en los próximos años vamos a tener un panorama económico bien complejo, aunque en paralelo el Ejecutivo avanza en materias laborales como el tema de las 40 horas, ¿cierto? Como el tema del sueldo mínimo, que no sé si están en contraposición a estos datos, digamos, porque ayer conversábamos con otro analista que nos decía, claro, es verdad, hay que avanzar sobre un sueldo mínimo un poco más amplio, pero esto se contrapone con las cifras de desempleo, con la poca capacidad de ahorro, por ejemplo. Exacto, a ver, tenemos, Juan Carlos, cuando hablamos que a un trabajo, si yo lo veo desde el punto de vista del costo de un trabajador, si antes yo tenía un trabajador que me producía 45 horas por 50 y hoy día me va a producir 40 horas por las mismas 50, entre comillas, se denomina, es un impuesto al trabajo. Se me encareció a mí como empresa el contratar a este trabajador. Y esas 40 horas, ¿no es cierto?, lo más probable es que también generen que yo tenga que hacer alguna acción, como por ejemplo contratar ¿no es cierto?, una nueva persona para poder asumir esta baja de productividad que se va a producir, ¿no es cierto?, a causa de este menor tiempo de trabajo. Entonces, obviamente, eso también va a afectar con respecto a esta faceta. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también el salario mínimo, si yo lo incremento en forma brusca, también va a afectar fuertemente a las pymes. ¿Y qué pasa cuando yo, ¿no es cierto?, subo fuertemente las pymes? Hay muchas pymes que simplemente, aquí cuando hablamos del empresariado, generalmente nos acordamos, ¿no es cierto?, del empresario grande, ¿no es cierto? Pero acá tenemos en Chile que aproximadamente el 75% de la fuerza laboral está constituida por empresas pymes, ¿vale? Es decir, por pequeñas y medianas empresas, por empresas que tienen el propietario, el mismo dueño del RUT, ¿no es cierto?, que hace algún tipo de actividad económica. Entonces, si yo, por ejemplo, subo el salario mínimo, pasa muchas veces que el efecto se genera un efecto contrario, en donde yo ya no puedo seguir manteniendo, no sé, a 4 trabajadores de una manera informal, pagando todas las contribuciones, ¿no es cierto?, todas sus obligaciones legales, ¿no es cierto?, de previsión, etcétera, y o sea que me tengo que quedar con 3, y al cuarto a lo mejor lo tengo que contratar, ¿no es cierto?, o en forma informal o en forma parcializada. Entonces, también hay que tener cuidado cómo estos efectos, cómo vamos generando estas modificaciones, ¿no es cierto?, que a la larga obviamente repercuten en una mejor calidad de vida del trabajador, pero también que no repercutan de una manera muy fuerte y muy nociva, ¿no es cierto?, a la calidad productiva de la empresa. Y eso es un poquito también lo que busca estas 40 horas, este proyecto que busca que sea, ¿no es cierto?, una transición más o menos suave hacia este proyecto de las 40 horas, pero obviamente son efectos que van en una situación contraria en este escenario que hoy día está un poco más complejo, mucho más estrecho, ¿no es cierto?, en situaciones económicas. Claro, nadie dice que no suceda, lo que yo me quedo con tus palabras es que esto se vaya masticando suavemente porque para ir avanzando en términos económicos, porque como tú bien dices, al grande no le pega. Por ejemplo, a las personas que trabajan en los bancos que han ganado, que en los últimos años han ganado muchísimo, muchísimo, pero el sueldo mínimo de los bancos ya va a estar en algunos incluso entre los 800, 900 mil pesos. Es decir, a ellos no les pega esto, le pega a la pyme principalmente. Y por eso hay que ir madurando estas cosas, yo creo, Alejandro, muy, muy despacio, ¿no? Exacto, por eso. Y también por otro lado tenemos que
con respecto a este tema particular del ahorro, Juan Carlos, tenemos que entender que también se han ido modificando las formas. Antes nosotros como chilenos o la población en general tenía, ¿no es cierto?, el crédito muchas veces como la única, o sea, el ahorro como la única forma de poder optar a un bien más caro. Poderme comprar un refrigerador, poderme comprar una lavadora. O sea, la gente, yo tengo que ahorrar durante cierta cantidad de meses para poder efectivamente optar a un bien, ¿no es cierto?, este bien de consumo duradero, que es un poco más caro y que genera un esfuerzo a nivel familiar para la compra. Mientras que hoy día también el acceso al crédito ha hecho que las familias chilenas muchas veces no se sienten en esa obligatoriedad de generar ahorro para poder comprar esta gratificación posterior. Hoy día el crédito me permite anticipar esta gratificación, poder pagar al contado y después no sé, estoy pagando en más cuotas a la larga, si bien con niveles de interés y eso a la larga se traduce en deuda, pero es un camino que va, ¿no es cierto?, obviamente en dirección contraria a la situación económica muchas veces de un endeudamiento responsable, ¿no es cierto?, y en nuestra capacidad de ahorro como chilenos. Y eso, de alguna manera, lo que se ha ido acá entrelazando junto también con los retiros de fondos de la FP. O sea, este dato tan fuerte que vemos de este 16,4% de la caída del ahorro, principalmente obedece que durante el año 2022 se terminaron de materializar todos estos retiros de ahorro, ¿no es cierto?, voluntarios que hicimos de la FP, que a la larga también era un ahorro que, aunque parezca en contraposición, ¿no es cierto?, es un ahorro que hacemos todos los trabajadores en forma obligatoria, mes a mes, para poder tener un ahorro que me permita tener, ¿no es cierto?, mejores condiciones de vejez cuando ya no trabaje. Sí, se hablaba de una caída histórica, no sé, los últimos 60, 80 años. Y en esto ya, y con esto quiero ir cerrando, lo que tú dices de la economía doméstica es tan importante, de la posibilidad de endeudarnos ahora. Antes nuestros papás, como tú bien decían, ahorraban hasta que iban y lo compraban. Ahora las tarjetas, las multitiendas, bueno, todo lo que tiene que ver con el comercio nos permite endeudarnos. Y yo le decía ayer a un economista, un colega tuyo, me llamó la atención el fin de semana que me fui a dar una vuelta a un par de malls en Santiago, la cantidad, la locura de gente comprando y comprando mucho en este escenario que nos indicaría todo lo contrario, digamos. Entonces, también hay una suerte de responsabilidad doméstica familiar en términos de decir, ojo, que se vienen meses complejos y la capacidad de ahorro se está perdiendo, por lo tanto la capacidad de endeudarse también es que irla bajando, irla mesurando un poco, ¿no? Y yo creo, Juan Carlos, que estás dando en el clavo. Nosotros llevamos, ¿no es cierto?, unos 5 años de un crecimiento económico bastante paupérrimo, con bajo nivel de rendimiento y también, ¿no es cierto?, lo que se avisó en términos futuros también es que durante el año 2023 y el año 2024 tampoco van a ser, ¿no es cierto?, años bullantes de crecimiento económico. Entonces también acá la invitación a las familias chilenas es que nos hagamos cargo de esta realidad, que todos como país estamos creciendo menos, por ende también deberíamos bajar responsablemente nuestro gasto y también ser responsables con nuestras finanzas personales. Vale decir, tenemos que pensar que los ingresos de una casa funcionan igual que una empresa. Tenemos dos ingresos, ¿no es cierto?, durante los 12 meses y tenemos que al menos que nuestros ingresos sean los mismos, ¿no es cierto?, o superiores a lo que estamos gastando. Y tener claro, ¿no es cierto?, que no deberíamos destinar más allá de un 20 o un 25% de nuestros ingresos para pagar deudas de corto plazo, vale decir, para pagar los compromisos comerciales con tarjetas de crédito de tiendas por departamento, de supermercados, de créditos de consumo y de tarjetas de crédito. Si estamos pagando más de eso, significa que estamos con un nivel de endeudamiento que no es saludable y deberíamos paulatinamente empezar a bajar esto, amoldándonos, ¿cierto?, a esta nueva realidad que está diciendo que Chile está creciendo poco y por ende también nosotros deberíamos ser más responsables de eso. El crédito bien encaminado es una tremenda herramienta para poder obtener estos bienes de consumo duradero, para podernos comprar una casa propia, pero tenemos que también ser responsables y entender que si nosotros no somos capaces de administrarlo bien, se puede transformar en un enemigo muy grande también de nuestra propia economía doméstica. Entonces, ahí también está la recomendación de ser austeros y también de poder planificar y racionalizar, y muchas veces a lo mejor el ahorrar para poder comprar, ¿no es cierto?, un producto de futuro, también tiene una gratificación especial. Es verdad. Oye, Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello, te quiero dar las gracias por haberte tomado este tiempo en el Día del Trabajador y vamos a estar muy al pendiente de esos consejos. Que estés muy bien, que tengas una buena jornada. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y que tengan una excelente semana. Chao, buenos días.